los que me están viendo por Facebook, perdón el atraso, ¿verdad? Pero fue lo de la cadena nacional y pues hasta ahorita estamos empezando. Entonces, bienvenidos y bueno, pues esperemos que estas disposiciones del gobierno pues podamos evitar lo más posible todo lo que se espera o que están esperando que vaya a venir, ¿verdad? Estaba escuchando de que en Estados Unidos una amiga de Chicago dice que son 17,000 los infectados en este momento, ¿verdad? Y mil infectados cada día. Eso quiere decir de que la situación ya está bien difícil. Entonces, y es ya ahorita empieza el pico, ¿verdad? O sea, ya mañana empieza el pico en Estados Unidos y son 2 semanas. Entonces, nosotros vamos 2 semanas atrasados. O sea, hasta mañana empezamos una fase que es la cuarta, creo yo, antes de la que es la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí sí que a pedirle mucho al Señor, ¿verdad? No importa la religión, ¿verdad? O las creencias, la cosa es pues tener fe, ¿verdad? Y que lo que está sucediendo pues lo podamos evitar lo mejor posible dentro de las especificaciones que nos están dando y las instrucciones. Esto es pues como, así que como en la música, ¿verdad? Que en la música conforme uno va aprendiendo, se va perfeccionando uno, ¿verdad? La música es perfecta. La música pues no hay errores o no pueden haber. Si hay errores serán del que lo está ejecutando. Entonces igual acá, ¿verdad? Entre más instrucciones, mejor sigamos las instrucciones, pues mejor. O sea, ¿y qué tiene que ver esto con la música? Dicen ustedes, porque la música, entre más sigue uno las instrucciones, más sigue las indicaciones del maestro, de hacer correcciones en una pieza, en una frase, en un pasaje musical, mejor se va a escuchar, ¿verdad? Y va a mejorar uno. Entonces, igual es con lo que nos están diciendo, ¿verdad? Entre más sigamos las instrucciones, mejor va a ser, ¿verdad? Y creo que no van a haber tantas lamentaciones, ¿verdad? Porque esto pues no es nada no es un juguete, ¿verdad? Y pues he tenido la oportunidad de ver que en las no se está tomando con la seriedad como se debe, ¿verdad? Entonces es una oportunidad de llamar a la conciencia, ¿verdad? Porque pues como dije la vez anterior, sería un poco injusto que las personas que están guardando su cuarentena pues terminaran contagiadas por aquellas que están siendo imprudentes y que no están siguiendo las indicaciones, porque como lo hizo en una publicación, ¿verdad? Dicen, a mí nadie me manda, ¿verdad? Y no es cuestión aquí de rebeldía ni de llevar la contraria o de decir, es que me están manipulando, es que a mí me dicen, o qué fácil es que me manipulen. No es eso, ¿verdad? Esta es una situación bien difícil, ¿verdad? Entonces, sin tanto, para no alargar, pues voy a empezar con un himno, ¿verdad? Y pues parte del tema de hoy es el saber que hemos sido preparados, ¿verdad? Para estar en esta época. Hemos sido preparados, o sea, fuimos reservados para nacer en esta época, y si fuimos preparados también podemos saber y tener la certeza de que tenemos la suficiente capacidad para poder soportar cualquier cosa que podamos pasar o que vaya a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibimos esa preparación desde antes de venir al mundo, ¿verdad? Entonces ese es el tema de hoy, ¿verdad? De que Dios nos ha reservado, ¿verdad? Para esta época. Entonces voy a tocar el himno Dios vive, ¿verdad? Para que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón estos sentimientos de este himno y la letra, ¿verdad? En parte dice, Dios vive y sé que es mi Padre Celestial, y el Espíritu me dice que es verdad, y me dice que es verdad. Al mundo me mandó a obedecer por fe, y el Espíritu me dice y me testifica que podré, me dice que podré. Entonces con este voy a empezar.
Entonces toqué el 199, ¿verdad? Como les estaba mencionando, que ese Dios vive, y pues de ahí interpreté hazme andar en la luz y soy un hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de lo mismo del tema de hoy, ¿verdad? Como les digo, pues hemos sido preparados y apartados desde antes de venir al mundo, ¿verdad? Es parte de lo que les quiero compartir, que tengo acá en la pantalla. El presidente Ezra Taft Benson enseñó lo siguiente: Dios os ha reservado para que vengáis a la tierra en los últimos días antes de la venida del Señor. Algunas personas apostarán, pero el reino de Dios se mantendrá intacto para recibir a quien está a su cabeza, Jesucristo. A pesar de que nuestra generación será comparable en iniquidad con la época de Noé, cuando el Señor limpió la tierra por medio del diluvio, esta vez en cambio existe una gran diferencia. Dios ha retenido para las últimas etapas de la historia del mundo a algunos de sus hijos más firmes y más fieles, los que prestarán su ayuda para sacar adelante de un modo triunfal al reino de Dios. Entonces, como les digo, pues hemos sido reservados, ¿verdad? Somos especiales y hemos recibido esa preparación, esa capacitación desde antes de venir a la tierra, ¿verdad? Y por un propósito venimos en esta época, y por un propósito es que estamos en esta pandemia, ¿verdad? Como estaba platicando con alguien y también le mencionaba a mi mamá, ¿verdad? Ella y mi tía son de las personas, ¿verdad? Que han sido testigos de acontecimientos especiales como el terremoto. El terremoto, ¿verdad? Que eso es algo que yo no viví, ¿verdad? Pero cada vez que hay un temblor ellas se asustan, ¿verdad? Porque ellas ya pasaron por eso y saben de la seriedad que es un terremoto, ¿verdad? Han pasado por asuntos de, por ejemplo, el conflicto armado, ¿verdad? Un montón de acontecimientos, ¿verdad? Y ahorita esta pandemia, entonces ellas y en particular, ¿verdad? Las personas que han pasado por estos acontecimientos están siendo testigos de acontecimientos especiales, ¿verdad? Como les digo, pues fuimos elegidos antes de nacer, ¿verdad? En Abraham 3:22 dice: y el Señor me había mostrado a mí las inteligencias que fueron organizadas antes de que existiera el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo: a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus. Y vio Dios que eran buenos, y me dijo Abraham, y aquí quisiera que pusiéramos cada uno nuestro nombre, ¿verdad? Jonathan, Marta o cualquiera, ¿verdad?, que esté viendo en este momento y diga: tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? Fuimos elegidos antes de nacer para estar en esta época. Y es nuestra responsabilidad, para los que tenemos este conocimiento, de saber que podemos hacer nuestra parte, ¿verdad? Y hasta cierto modo o hasta cierto punto somos responsables de poder aportar en la medida que podamos, para poder darle, reconfortar a aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Y en lo que podamos poder contribuir a lo menos que se expanda esto, ¿verdad? Y cuando llegue su punto de pico, pues no sea tan fuerte como lo fue o lo está haciendo en otros países, como ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, aprovechando, pues agradecer que podemos hacer el ayuno, ¿verdad? Podemos escuchar al profeta, ¿verdad? Y a nuestros líderes, ¿verdad? Que ya sea cualquier religión a la que pertenezcamos, ¿verdad? O que creamos, pero escuchamos a la voz de nuestros líderes, ¿verdad? Y pues pedimos para poder tener
lo más contenida esta pandemia, ¿verdad? Y quiero aprovechar a recordarles, ¿verdad? Que podamos pedir e incluir en nuestras oraciones a nuestro presidente, ¿verdad? De nuestro país también, ¿verdad? Porque pues que le dé el Señor la inteligencia y la sabiduría y la fuerza, tanto física, mental, espiritual y la salud para poder soportar, ¿verdad? Y recibir la inspiración de lo alto para poder seguir afrontando esta situación, ¿verdad? Y obviamente los desafíos de críticas, murmuraciones, pero sabemos que así es para cualquier gobernante, ¿verdad? Y sabemos que y estamos sujetos a nuestros reyes y gobernantes y a escuchar lo que ellos nos han dicho, ¿verdad? Como cuando estaba Cristo ante Pilato, ¿verdad? Y le dice que no le ha sido dada más autoridad que la que le ha sido dada de los cielos. Entonces sabemos que la autoridad que el presidente tiene le ha sido dada de lo alto y por algo está en este tiempo gobernándonos. No es casualidad que un médico pues esté ahorita gobernando nuestro país, ¿verdad? Y sepa todos los asuntos relacionados a poder manejar la situación de la salud en nuestro país. Entonces no es casualidad, no hay casualidades, solo causalidades, ¿verdad? Entonces como les digo, pues fuimos elegidos antes de nacer, como les estaba mencionando, regresando al tema, ¿verdad? Y Dios el Señor le habló a Moisés diciendo: ese es Satanás, quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio, y vino ante mí diciendo: heme aquí, envíame, seré tu hijo, y rescataré a todo el género humano, de modo que no se perderá una sola alma, y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Mas he aquí mi hijo amado, aquel que fue mi amado y mi electo desde el principio, me dijo: Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre. Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí e intentó destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, y también quería que le diera mi propio poder, hice que fuera echado por el poder de mi unigénito. Y llegó a ser Satanás, sí, aún el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres, aun cuantos no escuchen mi voz, llevándolos cautivos según la voluntad de él. Entonces, este es un relato que está en Moisés, capítulo 4, versículos 1 al 4, donde pues está hablando de un relato de todo lo que sucedió en la preexistencia, todo lo que sucedió antes de que viniéramos a la tierra, ¿verdad? O sea que todo lo que está sucediendo también es parte, bueno, pues de algo que sucedió antes de venir a la tierra, ¿verdad? Entonces, antes de venir a la tierra pues empezó pues una guerra y nosotros elegimos a quién seguir, ¿verdad? Elegimos a quién seguir, y los que pues tenemos un cuerpo obviamente pues pusimos de lado o elegimos y apoyamos al Señor, ¿verdad? Y tenemos este cuerpo y tenemos pues una ventaja sobre aquellos que no la tienen, ¿verdad? Sobre aquellos que no tienen cuerpo y solo pues, son espíritus y nunca pues van a tener ese privilegio, ¿verdad? Entonces nosotros elegimos el plan, ¿verdad? O sea, apoyamos el plan, ¿verdad? Y pues hemos sido bendecidos, y ahorita pues obviamente pues estamos afrontando esta situación, pero también avanzamos en inteligencia y pues estamos aquí pues contribuyendo a una obra, ¿verdad? Una obra pues no se diga que se puede decir que una buena obra, ¿verdad? La mejor de todas. Entonces es nuestra responsabilidad también poner nuestro granito de arena y poder hacerlo mejor para poder hacer que esta obra avance, ¿verdad? Y evitar también, como les digo, que se expanda esta pandemia, ¿verdad? Y pues, como les estaba mencionando, pues parte de esto mismo que nosotros elegimos, pues voy a tocar esta pieza que es de los jóvenes, ¿verdad? Que se llama Escoger Hoy, ¿verdad? Es de Janis Capterry, ¿verdad? Y pues esta fue puesta en el 86 por ella, y pues que va relacionado, ¿verdad? Lo que les mencionaba.
entonces el que acabo de tocar, pues les decía, era escoger hoy junto con cuán grande será tu gozo, ¿verdad? Pues este es uno de los que pues más me gusta también, ¿verdad? Ir con el otro, porque no es cuestión de que me guste o que sea bonito o no, sino el mensaje que da, ¿verdad? Y cuán grande será el gozo al poder servir, y también pues de elegir, ¿verdad? Escoged hoy, ¿verdad? Como dice pues Josué, ¿verdad? Escoged hoy quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, dice, ¿verdad? Entonces en el antiguo Israel pues la casa pues no era considerada la casa como común y corrientemente se considera hoy, pues un espacio de vivienda nada más, sino que la casa pues se refiere también, o en el antiguo Israel se refería a a la familia, ¿verdad? A la familia, la casa, un apellido, ¿verdad? Un linaje, ¿verdad? La casa no solo se refería pues a una vivienda, ¿verdad? Sino a la familia en sí. Entonces, al decir mi casa, se estaba refiriendo Josué a su familia, ¿verdad? A toda su parentela, como se dice comúnmente, ¿verdad? Pero esa determinación que tenía, ¿verdad? Es decir, que él y su familia pues servían a Dios, ¿verdad? Entonces es muy especial, ¿verdad? Y como les digo, pues es parte de lo mismo que les mencionaba, ¿verdad? O sea, escogido hoy, ¿verdad? Y esto empezó desde antes de la fundación de la tierra, ¿verdad? Y del mundo, ¿verdad? Pues desde este modo nos es mostrado que antes de ser puesto el hombre sobre la tierra, no sabemos cuánto tiempo antes Cristo y Satanás, junto con las huestes de los hijos espirituales de Dios, existían como individuos inteligentes, facultados con el poder y la oportunidad para escoger el camino que quisieran seguir y obedecer. En ese gran concurso de inteligencias espirituales se presentó e indudablemente se discutió el plan del Padre, por medio del cual sus hijos avanzarían a su segundo estado. Fue tan inmensamente gloriosa esta oportunidad, puesta al alcance de los espíritus que habrían de tener el privilegio de tomar cuerpos en la tierra, que las multitudes celestiales prorrumpieron en cantos y se regocijaron. Entonces esto pues lo menciona James E. Talmage en Jesús el Cristo, ¿verdad? Uno de los antiguos apóstoles de esta dispensación, o de los primeros apóstoles de esta dispensación, y pues es parte de lo mismo, ¿verdad? O sea, del gozo que hubo, ¿verdad? De que tuvimos el privilegio de alcanzar un segundo estado, que es este que tenemos, ¿verdad? El segundo estado, ¿verdad? Y pues es parte de lo mismo que les mencionaba, de poder venir y hacer, ¿verdad? Y no solo, no se queda ahí, ¿verdad? No se queda con decir, bueno, yo elegí y estamos aquí, sino que hay que seguir, y yo sé que es difícil, ¿verdad? Es una situación bien difícil, y creo que al momento de venir y estar viendo toda esta situación y decir, bueno, de haber sabido tal vez no me aviento, ¿verdad? Pero ya estamos aquí, y pues es parte del progreso, ¿verdad? De seguir, y a pesar de las dificultades no debemos de darnos por vencidos. Es difícil, pero ahí es donde se marca la diferencia entre alguien que tiene esa fuerza de carácter o tiene esa determinación, a alguien que no la tiene, ¿verdad? Y son estos tiempos de crisis los que van a sacar lo mejor de nosotros, o lo peor, ¿verdad? Pero esperemos que sea lo mejor, ¿verdad? Alguien dijo, o leí, más bien dicho, en uno de los libros de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Que la gente no cambia, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente, cuando tienen la oportunidad de recibir el poder o autoridad, ¿verdad? O el dinero, ¿verdad? Para hacer las cosas que no harían si no tuvieran, ¿verdad? Pues es ahí donde demuestran que realmente son, ¿verdad? Entonces, obviamente pues el Evangelio sí tiene el poder de cambiarnos, ¿verdad? O de moldearnos, pero estos son los momentos más difíciles, ¿verdad? Y aquí vamos a ver si
lo que realmente somos, y espero que podamos ser lo mejor, ¿verdad? Y sacar lo mejor de nosotros de una manera positiva y mejor para, no solo para el mundo, sino para nuestra familia, que es lo más importante, ¿verdad? Y pues es parte de lo mismo que menciono, ¿verdad? Y pues parte de los relatos en el libro de Mormón está el de Nefi, ¿verdad? Y un acontecimiento importante donde él dice, iré y haré, ¿verdad? Y pues ya saben, ¿verdad? Que lo que dice esta escritura, ¿verdad? Está en 13, 1 Nefi 3:7, donde dice, iré y haré, que el Señor me ha mandado, porque sé que nunca dará mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo mismo, ¿verdad? Hemos sido preparados para este tiempo y para afrontar esta pandemia y muchas cosas que están por venir, ¿verdad? Entonces, esto solo es tal vez el principio, ¿verdad? El punta del iceberg, ¿verdad? Y como menciona acá, quien quiera que seamos, y por más difíciles que sean nuestras circunstancias, podemos saber que lo que nuestro Padre requiere de nosotros a fin de habilitarnos para recibir las bendiciones de la vida eterna, no queda fuera de nuestra capacidad para lograrlo. Quizá tengamos que orar con fe para saber lo que debemos hacer. Y después de recibir este conocimiento, debemos orar con la determinación de obedecer. Pero podemos saber qué hacer y estar seguros de que el Señor nos ha preparado el camino. Entonces esto fue dicho pues por Henry B. Eyring en una charla fogonera del SEI en el 95, ¿verdad? Entonces parte de lo mismo es que podamos tener la determinación de saber qué es lo que mejor podemos hacer. Y esto es orando, ¿verdad? Orando para poder saber y tener la guía. Una visión más amplia de qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? John Stephen Aquari representó a Tanzania en los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, con una inolvidable actuación en el maratón. Aquari no rompió ningún récord mundial y ni siquiera ganó una medalla. De hecho, para el momento en que cruzó la línea final, el sol ya se había puesto. El ganador había sido coronado una hora antes y el estadio estaba ya casi vacío. Pero la actuación del tanzano sigue inspirando en la actualidad. Temprano en la competencia, mientras trataba de mantenerse en el grupo de vanguardia, Aquari sufrió una caída, lastimándose gravemente una rodilla y un hombro. Tal como con 18 de los otros 75 atletas, él tenía buenas razones para abandonar la carrera, pero una voz interior le impulsó a seguir. Los pocos espectadores aún en el estadio vitorearon a Aquari desde que entró en la pista hasta que cruzó cojeando la línea final en el último lugar. Estaba exhausto, acalambrado, deshidratado y desorientado, pero había terminado. Cuando se le preguntó por qué había continuado en una carrera que sabía que ya había perdido, Aquari respondió: mi país no me envió desde tan lejos para que empezara la carrera, sino para que la terminara. John Stephen Aquari perseveró porque tenía una visión clara de su propósito. Su decisión de terminar la carrera no surgió después de su devastador accidente. Perseverar hasta el fin fue una decisión que él tomó mucho antes de caer y mucho antes de partir de Tanzania. Se había entrenado para terminar, no apenas para participar, y por eso siguió. En las décadas transcurridas desde aquella noche de 1968, las palabras y el ejemplo de John Stephen Aquari siguen inspirando a incontables atletas y a muchos otros con otras carreras desafiantes por delante. La historia nos enseña que a veces ganar sencillamente significa terminar y que podemos sobreponernos a los retos de la vida un paso a la vez. Nos enseña a decidir que perseveraremos con valor y honor hasta el fin del maratón de la vida.
Entonces, el último se llama Conmigo quédate, Señor, ¿verdad? Entonces, para que podamos también tener nuestra mente y nuestros corazones de que Él se pueda quedar con nosotros, ¿verdad? Y hoy es un día, pues, simbólico y especial, pues, nos enseña a través de la tradición, ¿verdad? Y de estos años que el día de hoy, pues, es un día donde un ser salió de lo común y lo corriente, ya que hizo algo que ningún ser humano en su capacidad y en sus poderes, pues, humanos puede hacer, ¿verdad? Pues todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿verdad? Pero Él hizo una diferencia y fue resucitar, ¿verdad? Entonces, esa fue la diferencia, ¿verdad? Él hizo algo que ninguno de nosotros pues tiene una capacidad por sí solo de hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos celebrando el día de hoy, ¿verdad? Y la resurrección, ¿verdad? Entonces, esto es algo que en el antiguo Israel empezaron a hacer, ¿verdad? Como un simbolismo de un Salvador, ¿verdad? Que vendría a liberarnos de la opresión, ¿verdad? Pero no una opresión, pues, meramente física, ¿verdad? Como la que tenían en ese tiempo por parte del Imperio Romano, ¿verdad? Sino una opresión más allá de eso, que es la espiritual, ¿verdad? Darnos pues esa libertad espiritual y no solo eso, sino la exaltación, ¿verdad? Y la vida eterna, ¿verdad? Que como dice el Señor en Abraham, que esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y pues la primera la tenemos, por así decirlo, gratuita, ¿verdad? Por así decirlo, y la segunda pues tenemos que poner nuestro granito de arena, aunque nunca vamos a poder hacerlo tal vez al 100%, ni siquiera tal vez un 2 o 3%, ¿verdad? Pero podemos hacerlo, ¿verdad? Y esa es la diferencia, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor hizo, ¿verdad? Resucitar, ¿verdad? Es inmortal y no puede morir, ¿verdad? Y parece película, y creo que muchas películas de estos tiempos pues se han puesto de moda, que son de vampiros y todo esto, ¿verdad? Y zombies y todo, ¿verdad? Y que resucitan y vuelven a la vida, pero no es lo mismo, ¿verdad? Pero ha servido de inspiración, ¿verdad? Y pues es parte de lo que aprendemos, ¿verdad? De que Él resucitó, ¿verdad? Y nunca más va a volver a morir y pues se levantó de los muertos, ¿verdad? Y me gusta mucho una parte donde dice, ¿por qué buscáis entre los vivos, entre los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive, verdad? Es algo al parecer ilógico, ¿verdad? Cuando preguntan esto, preguntan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive, verdad? Entonces, Él vive, ¿verdad? Y pues este es un recordatorio el día de hoy de que Él vive y de que nosotros nos vamos a levantar, ¿verdad? Esa es una certeza, esa es una promesa, ¿verdad? De que todos nos vamos a levantar del sepulcro, ¿verdad? Entonces, tengamos esa esperanza de que todos, incluso pues hemos perdido a seres queridos, ¿verdad? Y hemos perdido a personas muy allegadas, familiares, y creo que eso es lo que me mantiene dentro de la iglesia, ¿verdad? El saber de que mis seres queridos pues los voy a volver a ver, ¿verdad? Y que los voy a volver a abrazar y de que ya no se van a volver a morir, ¿verdad? Sino que vamos a estar juntos, ¿verdad? Y creo que sé que esto es verdad y que solo las personas que han perdido a sus familiares o han perdido a un ser querido pueden sentir y comprender este dolor, ¿verdad? Y esta esperanza de que vamos a poder volverles a ver es lo que nos mantiene, ¿verdad? Y al menos a mí me mantiene, y poder seguir adelante y no rendirme, porque de nada no tendría ningún sentido levantarse y volver a vivir y estar solo, ¿verdad? Creo que la soledad a muchas personas las mata, ¿verdad? Ahora imagínense una soledad eterna.
no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, este es un momento de preparación, ¿verdad? Como les dije, pues el tema de hoy es de fuimos preparados y fuimos elegidos y estamos pasando por esta gran prueba, una prueba muy grande, ¿verdad? Pero no se nos ha mandado solo así, sino que el Señor nos va a dar todo lo necesario para que podamos soportar estas pruebas. Y si algunos pues va a tocarnos, no sabemos, ¿verdad? Pero nos va a tocar partir, pues estamos siendo preparados para ir más allá del velo a seguir trabajando, ¿verdad? Porque este no es el fin, sino que solo es un paso, ¿verdad? Para otra etapa más gloriosa. Pero el temor a lo desconocido es lo que nos asusta muchas veces, ¿verdad? Pero les digo, pues hoy celebramos un evento particular e histórico, no solo en la historia de la tierra, sino de la eternidad, de resucitar, ¿verdad? Como les digo, después de su resurrección, Jesús apareció primero a María Magdalena y luego a otros discípulos. Algunos no se convencieron de su resurrección, creyendo que sus apariciones eran las de un espíritu incorpóreo. Jesús les aseguró: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Pues esto está en Lucas 24:39. Entonces dice que él comió pescado y miel en su presencia, disipando más la duda. Entonces él comió, ¿verdad? Un espíritu pues no puede comer, ¿verdad? Entonces él ya como se ha resucitado pues tenía las cicatrices de los clavos en las manos y en los pies, en el costado, ¿verdad? Y les invitó a que ellos se quitaran la duda. Y si no creían, pues se echó su taquito ahí, ¿verdad? De pescado y miel en su presencia, ¿verdad? Y pues la Pascua es una celebración no solo de la resurrección de Cristo, sino también, como les mencionaba, de la resurrección universal. Debido a la expiación de Jesucristo, todas las personas resucitarán. Sus cuerpos y espíritus se reunirán para nunca más separarse. Los santos de los últimos días conocen la verdad de la declaración de Pablo, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces esto está en Corintios 15:22 y en Alma capítulo 11, versículos 42 al 45. Que hable más fuerte. Okay. Que hable más claro. Ok, va. Entonces, pues como les digo, pues es de lo que les mencionaba de la resurrección. Y pues me gustaría terminar con un himno que me gustaría pues terminar con un himno que he tocado otras veces y pues que es relacionado a lo que les mencionaba, ¿verdad? Yo sé que vive mi Señor. Pues con quiero terminar y agradecerles por poder acompañarme esta noche, ¿verdad? Ya la otra semana pues espero ya sea a esta hora, ¿verdad? Por la transmisión de la cadena nacional, sino pues ya lo haremos un poquito más temprano antes de la cadena para que podamos estar más edificados y preparados para lo que nos puedan decir, ¿verdad? Y así reconfortados también, y que no podamos tener miedo, no tengamos miedo que el Señor nos va a proteger y nos va a cuidar y nos va a tener siempre preparados para cualquier cosa, ¿verdad? Y pues sin antes recomendarles, ¿verdad? O recordarles de que las recomendaciones, ¿verdad? Que nos han dado, o sea, no nos las han dado pues de balde, ¿verdad? Sino que por algún propósito, ¿verdad? Si hay algo que yo pues trabajo siempre es seguir instrucciones, ¿verdad? Si a mí me dicen pues que me ponga de cabeza, ¿verdad? Porque sé que
quien me lo está diciendo sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Igual es como cuando yo doy clases, ¿verdad? Yo sé qué es lo que tienen que hacer y por qué es que lo tienen que hacer, ¿verdad? Una técnica, una digitación o algo en el piano. Entonces, igual acá sigamos las instrucciones que nos están dando, en este caso, pues el presidente, ¿verdad? Aparte de saber gobernar, pues como les digo, pues había mencionado antes, es médico, ¿verdad? Entonces, él sabe perfectamente cómo manejar la situación, ¿verdad? Está capacitado y fue preparado. Ahí sí que fue preparado desde antes de venir al mundo para poder decirnos, ¿verdad? Y poder asesorarnos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que nos podrán decir, pero obedezcamos, ¿verdad? Ahorita por el momento el remedio más importante es quedarnos en casa, ¿verdad? Y salir lo menos posible, a menos que sea necesario, ¿verdad? Y pues sigamos estas instrucciones. Como les dije al principio, he tenido la oportunidad de salir porque he tenido necesidad, ¿verdad? Pero he visto carrerío como que aun cuando ya es Semana Santa, pues carrerío como que la gente no tomamos conciencia, ¿verdad? O no estamos, como que no hemos asimilado bien la delicadeza. Tal vez porque miramos que no hay tanta infectados o tantos, pues no hay una mortandad en este momento. Pensamos que no es tan serio, ¿verdad? Pero en su momento vamos a dar cuenta y esperemos que no sea demasiado tarde. Entonces, mantengámonos en casa lo más que podamos, ¿verdad? Sigamos esas instrucciones de higiene, sanitización y vamos a estar seguros de que vamos a estar tranquilos porque sabemos que hicimos lo mejor posible para estar a salvo, ¿verdad? Pero para aquellas personas que no lo están haciendo por capricho o berrinche, creo que después las consecuencias y el pesar en nuestro corazón y la intranquilidad van a ser fuertes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no quisimos hacer caso, ¿verdad? Y no hay nada peor que esa intranquilidad de saber que pudimos haberlo arreglado, pudimos haber tenido una solución y no lo hicimos. Entonces, con esto me despido y pues espero les guste y cualquier comentario, chisme, chistes, pues me avisan. Y a los que les gustó, pues que Dios los cuide mucho y los que no, que se cuiden solitos. No son mentiras. No, al contrario, que el Señor nos cuide a todos, nos proteja. Después de hacer todo cuanto podamos, recuerden que Él va a hacer su parte, ¿verdad? Pero tenemos que hacer nuestra parte nosotros primero, ¿verdad? Hasta donde podamos.
Entonces con esto me despido y gracias por estar esta noche conmigo, y esta semana podamos estar con la mejor energía y ánimo siempre, y pues que el Señor esté en nuestros hogares y ánimo, y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Que hablen más fuerte, que acercara esto más. La Apple me dijeron, porque no te oían, que hablaran más fuerte. Sí. No. Y uno que te escribió ahí que pero no le entendí más. tocaras Pero la balada de Adelina. La balada para Adelina. Sí. Es que Adelina pidió Chitoy. No. Piano. Chayoy. Sí. Pidió Adelina. Que